Así es que bienvenidos, vamos a ir a nuestro tema de la semana en el parashá de este ciclo anual. La parashá que nos corresponde es la parashá Nasó. La parashá Nasó da comienzo en el libro de Números, Bamidbar, en el capítulo 4, abarca desde el verso 21 al capítulo 7, al capítulo 7 básicamente hasta el verso 89, y vamos a tomar de todo el texto que nos narra este maravilloso parashá. Como lo vimos en la introducción, es un parashá con mucho contenido, un parashá que tiene mucho tema que tratar, así es que voy a procurar, como cada ciclo anual, cada año, desarrollar al menos uno o dos de los temas que el parashá nos propone. Para hacer la introducción al tema, antes de hacer lectura en el capítulo 4, quiero que me acompañen por un momento, por favor, y damos continuidad al parashá de la semana anterior. Recuerden que la semana anterior dimos comienzo con el tema de Bamidbar. Y quiero que me acompañen por un momento al libro de Bamidbar en el capítulo 2. Y vamos a resaltar un aspecto muy interesante que usted debe subrayar en su Biblia para que continuemos, repito, con el parashá de esta semana. Capítulo 2 del libro de Números, Bamidbar. Veamos lo que acontece allí. Dice la palabra: habló Adonai a Moshe y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Por favor, subraye esta palabra. Recuerden que la palabra bandera en hebreo es degalim, degalim. Acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del Mishkan de reunión acamparán. Pero si usted lo nota, y recordemos que en el primer parashá de Devarim, cuando empezamos esta serie, de Devarim, no, de Bamidbar, dimos la distribución de todas las 12 tribus alrededor del Mishkan. Voy a recordar algo muy brevemente. En la zona este se encuentra Yehudá, Isaacar y Zebulón. En la zona oeste, al occidente, Efraín, Manashe y Benjamín. Muy importante. A la parte norte se encuentra Dan, Asher y Neftalí. Y en la zona sur se encuentran Rubén, Shimeón y Gad. En el interior, o digamos en un círculo más cercano al Mishkan, se encuentran en la zona este Moshe, Aarón y sus hijos, los sacerdotes. En la zona oeste, Gerson. En la zona norte, Merari. Y en la zona sur, Coat. Ahora, ¿por qué menciono nuevamente esto? Porque en el capítulo 2, que estamos tomando como principio hoy, del verso 3 notamos algo muy importante. Preste atención a la lectura. Por favor, vaya conmigo a su Biblia, léalo conmigo para que podamos comprenderlo en detalle. Dice así el verso 3. Estos acamparán al este, al oriente, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. ¿Por qué quise dar comienzo con estos textos del parashá de la semana anterior? Porque evidentemente Naso es la continuación perfecta de este parashá. Y es muy necesario que tengamos presente algo, hermanos. Básicamente en cada uno de los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, de los 4 grupos de 3 tribus cada uno, hay una tribu principal. Es lo que quiero que signifiquemos según el texto que estamos leyendo. La lectura nos dice, y repito, que al este la tribu principal es la tribu de Judá, y en la bandera, el degalim de la tribu de Judá, su símbolo es un león. Por favor, téngalo presente. El león, recuerden que lo repetimos con mucha frecuencia, el león de la tribu de Judá, es decir, el pendón, la bandera que se levanta, el asta que se levanta con esa bandera al este es la bandera de Judá, tribu principal, y su símbolo, repito, es un león. Ahora, vamos a continuar con la lectura. Vaya conmigo al verso 10. En el verso 10 del capítulo 2 dice:
La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, etcétera. Pero ¿por qué resaltamos ahora a Rubén en la zona sur? Porque recordemos que la bandera que Rubén va a levantar es la bandera con la figura de la cara del hombre. Muy importante. Ahora, vamos al verso 18. En el verso 18 dice la palabra: la bandera del campamento de Efraín. ¿Efraín en qué sector se encuentra? Muy bien, al west, al occidente. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Recordemos que al occidente, Efraín, la bandera que levanta es la bandera con la imagen de un toro, muy importante. Y luego finalmente vamos al capítulo, allí en el capítulo 2, en el verso 25. Perdónenme. Y en el verso 25 dice la palabra: la bandera del campamento de Dan. ¿Dónde se encuentra ubicado Dan? A la zona norte, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadí. Observen, a Dan le corresponde el símbolo de una bandera del águila. Muy interesante. ¿Por qué? Alguien me envió un texto y quiero darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué ellos utilizaron estos símbolos? Hay un midrash, que no voy a entrar por supuesto allí para no tomar más tiempo. Hay un midrash que nos dice que cuando se organizó todo el campamento, 3, 3, 3, 3, y el interior con los levitas y la posición del Cohen Gadol y Moshe y los sacerdotes, 22,000 ángeles descendieron a la presencia del Mishkan, con la presencia, por supuesto, la Shekinah de Adonai, y cada uno de estos grupos de ángeles venían con estandartes representados por estos símbolos, de tal manera que el pueblo de Israel pidió a Adonai que ellos también pudieran tener estos pendones, estos degalim, para identificar a cada una de las familias, y el Eterno así lo permitió. Por lo tanto, el libro de Números capítulo 2 nos detalla en los versos 3, 10, 18 y 25 cuáles son las banderas, cuáles son las tribus principales, y esos estandartes determinan los líderes de todas las 12 tribus. Ese es un punto importante que quería resaltar. Repito: Judá, león; Efraín, un toro; Dan, un águila; y Rubén, un hombre. Extraordinariamente importante. Y para cerrar esta primera apreciación de la enseñanza, acompáñenme por favor al libro de Tefilín, en el libro de los Salmos, en el capítulo 20. Vaya conmigo al capítulo 20, verso 5. Y dice la palabra: nosotros nos alegramos de tu salvación y alzaremos pendón, alzaremos las banderas en el nombre de nuestro Adonai, y conceda Adonai todas tus peticiones. Por eso las banderas son tan importantes, y ustedes se tomaron el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, nos honran con lo que hacen. Se tomaron el tiempo, nos enviaron los escudos, las banderas y los significados de su apellido por familia. ¿Y por qué era importante esta tarea? Porque es muy importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Ya hay que tener claridad que nosotros no somos la gente del común, que nosotros no somos los ¿cómo se llama, hermana Pili? Los Goyim. Nosotros no somos los Goyim, nosotros somos pueblo de Israel. Y cuando estudiamos nuestros apellidos, estoy seguro que muchos de ustedes concluyeron que pertenecen a una comunidad sefardita a través de España. Vino todo el proceso de la conquista de los españoles hacia las Américas, y de allí, en una trayectoria no muy larga, de 1492, octubre 12, tiempo del descubrimiento de América, así quedó escrito en la historia. Hasta nuestros días no han pasado más de 500 y tantos años, o sea que nuestra historia no es que sea muy extensa todavía,
Pero lo que sí es importante tener presente con nuestros apellidos, con nuestros nombres, con nuestras banderas y con nuestros escudos, es que pertenecemos a una de estas 12 tribus alrededor del Mishkan, hijos de Israel. Muy bien, entonces vamos con la continuación de nuestro tema en el Parashá Naso. Ahora acompáñeme, por favor, al capítulo 4 del libro de Bamidbar, Números, y continuamos el tema. Aquí continúa la historia. Dice la palabra: además habló Adonai a Moshe diciendo: toma también el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres y por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años le contarás todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Observen, aquí en el Parashá Naso, que lo que significa es la cuenta o elevar o contar las cabezas, continuar con el censo, ahora se va a contar al número de levitas. Y observen que el número del ejército era de 20 a 50. Pero ahora el número de levitas, según el texto que estamos tomando, nos dice que el número va a ser de 30 a 50. Algo muy importante, es decir, que para formar parte del grupo de levitas, y los levitas tenían como función servir en la organización, distribución, cuidado, mantenimiento, transporte, los detalles, la minucia de toda la instauración del Mishkan. Ya no eran hombres tan jóvenes de 20 años, sino que debían ser como mínimo hombres de 30 años en adelante. Y entonces empieza a mencionar todo el texto, no lo voy a leer, usted puede hacerlo en casa. Y este será el oficio de la familia de Gerson, para ministrar y para llevar. Observen que aquí ya no habla de un ejército desde el punto de vista de guerra, sino nos habla de un ministerio desde el punto de vista de servir. Y es muy importante, por favor, que usted tenga presente esto. La familia de Gerson, levita, va a ministrar un servicio y llevará las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cobertura, su cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta de atrio que está cerca del tabernáculo, cerca del altar, alrededor de sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Maravilloso, porque ahora Adonai está estableciendo puntualmente dentro del grupo de levitas cuál va a ser su labor ministerial. Hermanos, recuerden que la palabra ministerio lo que significa es servir. Cuando nosotros venimos a la Keilah y queremos ofrecernos para el ministerio, lo que estamos ofreciendo es mi condición de servicio para lo que se haga necesario en la congregación. Usted sabe muy bien, mi amado hermano, que en la congregación no todos podemos ministrar como pastores o como profetas o como maestros o como evangelistas o cada uno de los 5 ministerios, sino que todos y cada uno de nosotros cumplimos con una función específicamente establecida. Entonces, la primera característica del Parashá Naso, para que usted por favor escriba, está llevando nota, es: hemos sido seleccionados dentro de una edad para servir en el propósito de Adonai. Por lo tanto, ninguno que ha sido seleccionado, llamado, elegido para servir, podrá usurpar, y esto significa en hebreo ma'al, tomar el servicio de otra persona. De ninguna manera. ¿Qué nos da como resultado esto? Que cada quien es absolutamente responsable de la promesa que hizo con Hashem. ¿Por qué, mis hermanos? Porque voy a colocar un ejemplo sencillo aquí en casa. Aquí en casa tenemos a nuestro hermano Camilo, bueno, a mi hijo Camilo, con un grupo de jóvenes que le acompañan en cámaras, en instrumentos, etcétera.
y Camilo delega a ellos funciones. Son jóvenes de 10, 12, 14, 15 años. Excelente. Se están formando en el ministerio. Vienen con todo su amor a servir. Maravilloso. Aprenden el trabajo de audiovisual. Eso es extraordinario. Algún día todo este proceso y toda esta labor les va a ser de gran utilidad, no solamente en su vida personal, sino posiblemente en el lugar a donde el Eterno así disponga que ellos vayan. Ahora, si uno de ellos falta, si uno de ellos se ausenta, si uno de ellos deja de cumplir su responsabilidad, afecta todo el desarrollo del trabajo ministerial. Y esto simplemente para dar un ejemplo. Si una persona dentro de la Keilah se compromete con el aseo, por ejemplo, de las instalaciones, que es un gran servicio de honra, porque no estamos limpiando un salón, no estamos aseando un local, estamos organizando y manteniendo las instalaciones de la casa de Adonai. Por lo tanto, cuando venimos a la Keilah y limpiamos y procuramos mantener lo mejor posible todo presentado, lo hacemos no para quedar bien con los pastores, no para quedar bien con algún hermano en particular, lo hacemos porque el Eterno nos ha dado el privilegio, el honor de servir en el ministerio, en el mantenimiento de la congregación. Esto incluye, por supuesto, no solamente las áreas internas, sino incluye, por supuesto, todo el alrededor, las zonas externas, jardinería, la yarda, las paredes, las cercas, el parqueadero, todo lo relacionado, porque todo esto es la casa de Adonai y todos trabajamos en función de que esto se suceda. Por lo tanto, aunque esto suene un poco incómodo decirlo, cuando tenemos celebraciones y hacemos algunas celebraciones con frecuencia en el entorno del edificio y consumimos alimentos y tomamos agua o tomamos sodas, etcétera, ¿y qué hacemos con los envases? Pues lastimosamente muchas veces todo queda en algún lugar mal ubicado. Para eso hay personas responsables de atender esos cuidados. Esto, palabras más, palabras menos, es lo que Parashá Naso nos está indicando, y el Eterno quiere precisamente que el pueblo se ubique en cada una de estas funciones. Muy bien. Así es que los levitas de Gersón ya vimos cuáles van a ser sus funciones. Ahora veamos el grupo de los levitas de Merari. Los descendientes del hijo menor de Leví, Merari, fueron contados, y todos los hombres de 30 a 50 años de edad que eran capaces de servir en el ministerio del Mishkan, cada merarita fue asignado a una tarea de manejar y de cuidar los marcos del tabernáculo o del Mishkan, mejor digámoslo en la palabra correcta. La palabra tabernáculo no es la más correcta en la traducción, el Mishkan. Entonces, ellos tenían como responsabilidad cuidar los marcos del Mishkan, incluyendo las tablas, las barras, las columnas, las basas y todo lo relacionado con estos artículos de madera. Esta fue la labor para la que ellos fueron escogidos. Los Merari eran responsables del fundamento del Mishkan. Hoy en día los Merari, por supuesto, son todos aquellos que tienen un enfoque principal en el fundamento de los corazones en los creyentes. La pastora Pili en los últimos días, con todo este proceso de estar en casa, ha estado muy atenta, conectada con la gran mayoría de hermanas de la red élite en las naciones, en España, en Italia, en Argentina, en Colombia, etcétera, en cada país. Asimismo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos teniendo conexión con otros hermanos del Japón, de Australia, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de estos otros países, pues se hace necesario que nuestros hermanos líderes, los meraritas, ahora se encarguen también de conectar con ellos, de prepararlos en los módulos, de darles la dirección, cómo manejamos, cuál es nuestro sistema de trabajo, cómo realizamos esta tarea. Y cuando hacemos esta conexión persona a persona, entonces estamos trabajando en función del fundamento de la Keilah, y ha sido un resultado extraordinario. ¿Qué procuramos con esto, hermanos? Estamos procurando con esto que no son Roberto, Pili y Camilo las únicas personas que podemos tener contacto directo con ustedes, porque ustedes y nosotros no somos la pieza fundamental. Aquí el centro, el propósito, la atención, el que cumple con toda la labor es Adonai.
todos servimos y todos ministramos y todos trabajamos única y exclusivamente para honrarle a Él. Ahora, sí es muy importante, de paso, por favor, los hermanos que están conectando recientemente con Keilah Israel Casa Integral, que apenas están conectando con nosotros, bienvenidos. Por supuesto queremos tener un tiempo con ustedes, así es que a través del chat, por favor, envíenos la manera más directa como los podemos contactar, la manera más directa, el tiempo más oportuno, porque tenemos diferencias de horario en muchos países. Aquí tenemos las 4 o 5 de la tarde, en otros países son las 2 de la mañana, por ejemplo. Vamos a buscar los promedios de tal manera que nos podamos reunir, podamos compartir, podamos conocerles, acercarnos y, por supuesto, tener esta relación afectiva como hermanos creyentes en la Kadosh Torah. Muy bien, ahora, en este proceso de los clanes y de los levitas, Moshe, Aarón y los líderes de la congregación contaron a los levitas de 30 a 50 años para venir a servir en el Mishkan. Los coatitas contados en 2.750, los de Gerson fueron 2.630 y los de Merari eran 3.200. Tal como Adonai lo mandó por medio de Moshe, fueron contados cada uno según su oficio y según lo que tenían que cargar. Muy bien, esto es muy interesante, hermanos, porque, repito, cuando sonaba el shofar, cuando se daba la orden, cuando la columna de humo o la columna de fuego se movía, era el momento en que el Mishkan debía levantarse. Y para levantarse inmediatamente debían estar preparadas las carretas, las herramientas, el inmobiliario, todo. Usted puede por un momento pensar todo cuanto había que mover en el Mishkan. Todo, absolutamente todo, estaba absolutamente contabilizado. No podía faltar un solo perno, una sola tuerca. Todo debía estar en orden porque el Mishkan se movía y al lugar donde fuese llevado, allí se debía reinstalar y no podía ni faltar ni sobrar absolutamente nada. Por lo tanto, esta labor tan importante de los levitas era cumplir con esa maravillosa responsabilidad. Pero algo aquí hay muy interesante. Algo muy interesante que por supuesto además va a tener consecuencias un poco más adelante. Itamar, el hijo menor de Aarón, tenía la función de cuidar, de vigilar que estos levitas cumplieran adecuadamente su tarea. Y esto es muy interesante, hermanos, porque lo que la palabra nos quiere mostrar es que cuando nosotros desarrollamos un trabajo, un ministerio, siempre necesitamos de alguien que vigile, supervise nuestra tarea. Es decir, esto no tiene por qué incomodarnos, no tiene por qué causarnos malestar. Aquí se utiliza, Pastora Pili, me recuerdas una palabra, cuando se hace un trabajo en el tipo, por ejemplo, en la construcción, se hace un trabajo y entonces siempre viene alguien a hacer ¿qué? Esa es la palabra, gracias. La inspección. La pastora Pili tiene gran experiencia en el conocimiento de construcción. Muy bien, la inspección. Viene el inspector, revisa, ¿sabes? Viene a supervisar. Los hermanos que trabajan con pintura, recuerdo muy bien, lo hice por varios tiempos, el trabajo de pintura de casas. Cuando se hace el trabajo de pintura, entendemos que ya hemos terminado el trabajo y entonces inmediatamente viene el inspector o los inspectores. Y los inspectores tienen un ojo crítico, más que crítico, dramático, porque ellos ven errores por todas partes. Entonces lo que hacen es tomar una cinta, un tape de color azul normalmente, y empiezan a colocar tape en cada punto de las paredes, las puertas, las ventanas, etcétera, donde ellos consideran que la pintura no está bien realizada. Supuestamente nosotros hicimos el mejor trabajo, pero viene el inspector, nos coloca tape por todas partes como un llamado de atención y nos dice: debe repisar, debe repintar, debe cuidar de hacer mejor su trabajo. Y yo recuerdo a los hermanos que me han dicho: vino un inspector y nos colocó tape por todas partes. Y ya teníamos el trabajo prácticamente terminado y era un trabajo de calidad. Pues bien, en el Mishkan sucedía exactamente lo mismo.
Itamar tenía esa labor, fiscalizar, verificar que todos estos hombres cumplieran adecuadamente con su tarea. Bueno, esa es una primera parte del parashá. Hay mucho tema por tratar, así es que voy a concentrarme en otro aspecto muy interesante. Tal vez el punto central que yo realmente quisiera desarrollar en la jornada de hoy, lo vamos a encontrar en el libro de Números. Acompáñenme por favor al libro de Números en el capítulo 6. Este tema, si no estoy mal, en el parashá del año anterior también lo traté. Voy a repetirlo, profundizando un poco más, porque el tema es muy necesario, especialmente en nuestros días, y porque necesitamos escuchar esta palabra. El capítulo 6 nos habla acerca del voto nazareno. De paso voy a mencionarlo, lo mencionamos ayer en el parashá en familia, pero lo voy a mencionar nuevamente. Observen. Por favor, ustedes con su Biblia en mano, recuerden, no me escuchen solamente, Biblia en mano, y tome nota, escríbalo por favor. Observen esto, el libro de Números, Bamidbar, es un libro muy interesante toda vez que tiene 3 grandes subdivisiones. Eso nos hace pensar que el libro de Números a su vez es un libro compuesto por 3 libros. Por eso cuando hablamos de Torá y decimos que la Torá tiene 5 libros, es lo correcto, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero no es equivocado también decir que la Torá, los 5 primeros libros de la Torá, también con esta subdivisión de números completan un total de 7. Alguna vez lo mencioné y alguien me escribió, pastor, se equivocó, usted dijo 7 libros. Pues 7 sí son los libros de la Torá. 5, digamos que son, repito, los 5 primeros, pero el libro de Números se subdivide en 3. Si usted observa en el capítulo 5, verso 5, en algunas Biblias probablemente lo esté, en otras probablemente ya no lo escriban, aparece ley sobre la restitución. Esa palabra ley aquí es la palabra Torot. Torot sobre la restitución, en hebreo, Torot o Torah. Es decir, cuando la Torah tiene una subdivisión, se le dice Torot. Entonces, parafraseémoslo, Torah sobre la restitución. Aquí hay una ley establecida de cómo se debe restituir un daño causado o un asunto de carácter económico o un asunto de carácter de compromiso para con otra persona, simplemente para leerlo. Di a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometiere alguno de los pecados con los que prevaricaran contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará, enteramente el daño y añadirá sobre ello la 5ª parte. Entonces, esto es una ley, es una Torá establecida para este punto en particular. La segunda Torá dentro de Torá de Números es el verso 11. Ley sobre los celos. Extraordinario tema. El año pasado lo mencioné con detalle, así es que le invito, por favor, vaya a nuestro parashá del año anterior, aquí en Israel Casa Integral lo va a encontrar. Esta semana los promocionamos durante toda la semana, véalos por favor, porque allí hablé en detalle de este tema sobre la ley de los celos. Resaltando solamente algo sencillo. Aquí la ley de los celos no es la ley de los celos que conocemos hoy en nuestro medio en el siglo XXI. Me explico. Hay hombres que son extremadamente celosos hablando de su esposa. Es decir, que no permiten que su esposa no se le acerque, pero absolutamente ni un rayo de sol, porque es un hombre enfermo en celos. Esa condición es una enfermedad, así aparece, es una enfermedad. Los celos son una enfermedad. Pero el celo al que se refiere el capítulo 5, verso 11, es al celo del varón respecto de su esposa, cuando el varón asume que por varias circunstancias, evidencias que ha vivido con ella, ha podido percibir, ver, notar que su esposa está haciendo inapropiadamente algo que el varón ya le ha dicho a ella que no lo haga. ¿Me explico? Es decir, sí sería un concepto de celos, pero repito, no el celo de que nadie le puede hablar o nadie le puede decir, o si le entra una llamada, inmediatamente el hombre está ahí. ¿Quién está llamando? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué está hablando? Cuelga ese teléfono. Bueno, no sé si eso pase. Aquí se refiere a un celo desde el punto de vista en el que el varón
repito, por varias evidencias y circunstancias, ha notado que muy probablemente su esposa esté en una circunstancia de impureza. No es simplemente que se le ocurrió, es simplemente que él ya sabe, ya le advirtió, ya le recomendó, ya le llamó la atención y definitivamente ella continúa en esa situación. Bajo esa circunstancia, entonces hay un procedimiento que no se practica obviamente hoy, pero que consistía básicamente en llevar a la esposa ante un tribunal, digo a un tribunal, a un juez, en este caso el sacerdote, se le presenta la situación sobre las circunstancias por las cuales él tiene esa situación de celo y viene un procedimiento que no voy a entrar al detalle, usted lo lee en detalle en casa, vea el parachá del año anterior. Ahí está nuestra segunda Torá. Y la tercera Torá la encontramos en el verso capítulo 6, cuando habla del voto de los nazarenos. El voto nazir, el voto nazareno. Que el voto nazareno en detalle no es que el hombre tenga que abstenerse de muchas cosas, sino que básicamente de lo único que un nazir, un nazareo debe hacer es simplemente abstenerse de consumir vino, y en este caso vino embriagante, es decir, no puede perder el sentido a través de embriagarse con vino, pero de lo demás, su alimentación, su vida normal y otro tipo de voto es, por ejemplo, el de no cortarse el cabello, que el ejemplo que conocemos de Sansón, ustedes recordarán que él tenía el voto nazareno, sin embargo, aunque nunca había cortado su cabello, nunca había pasado navaja, de ahí viene la palabra nacer, que la palabra nacer, de nacir, lo que significa es una corona, y la corona lo que significa es que el cabello de Sansón se preparaba en trenzas, y con esas trenzas se le hacía una forma de corona sobre su cabeza, y él era llamado entonces un nazir, que viene de la palabra nacer, que era un nazareno, y había hecho un voto, no cortarse el cabello. Sin embargo, un día conoció a una mujer, ¿cómo se llamaba? Dalila. Conoció a Dalila, se enamoró de Dalila y entonces se le olvidó su voto nazareno, porque las tentaciones y el Yetzer Hará, la mala inclinación, lo llevaron no solamente a declarar cuál era su voto, sino a perder la garantía que ese voto le había establecido. Ese es un punto para mencionar simplemente, ya usted pueda leerlo en casa y vaya a nuestros parachás del año anterior o los 2 años anteriores y están más en detalle. Ahora, al punto que sí quiero que trabajemos en detalle, está en el capítulo 6, vaya conmigo por favor, en el verso 22. Este punto es maravillosamente apasionante, voy a procurar definirlo con detalle. En este texto del libro de Números, Bamidbar, capítulo 6, verso 22, se habla de la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal en hebreo, Birkam Kohanim, bendición sacerdotal. Dice así el texto: habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y sus hijos y diles, así, por favor subraye la palabra así, así bendecirán a los hijos de Israel, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai ilumine su rostro hacia ti y te agracie, que Adonai torne su rostro hacia ti y te conceda la paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Amén. Entonces, al leer este maravilloso texto de Números capítulo 6, verso 22, nos habla de la bendición sacerdotal. Es muy común para nosotros en nuestro léxico, en nuestro lenguaje de creyentes, usar la palabra Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Algunos decimos Dios te bendiga y te guarde, Dios te lleve con bendición, Dios bendiga tu entrada, Dios bendiga tu salida. Pero también es muy común que las personas nos acerquemos al ministro y le pidamos la bendición. Pastor, bendiga por favor, bendiga a mi hijo, bendiga a mi hija, bendiga mi casa, bendigo mis libros, bendigo. Y por supuesto, nosotros como representantes del ministerio
somos una vasija que recibe la palabra y esa vasija se llena con la palabra y nosotros podemos transmitir esa palabra de bendición. Pero quiero que tengamos claridad en el punto número 1 de este hermoso texto. Dígalo conmigo, escríbalo por favor en el chat para que nos quede claro en nuestros corazones. Quien bendice es Hashem. Amén. Él es quien bendice. Yo bendigo con todo mi corazón a cada familia, pero mi bendecir como pastor es mi deseo, es mi anhelo, es mi petición a Adonai, que cada familia, que cada varón, que cada hermana, que cada hijo, que cada matrimonio sea bendecido en su vida, en su salud, en su economía, en su vida de familia íntima, en su relación de pareja, en la relación con sus hijos. Ese es mi deseo más profundo, ver la bendición de mis hermanos en la Keilah, porque tu bendición será mi bendición. Y cuando ustedes son benditos en su entrar y benditos en su salir, nosotros somos bendecidos porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero quien bendice tu vida, pero quien bendice tu matrimonio, pero quien bendice tu economía, tu salud, tus hijos, es Hashem, como Él bendice mi vida, bendice mi esposa, bendice mis hijos. Entonces, cuando leemos este texto del capítulo 22, lo voy a leer nuevamente en otra versión, dice así. Adonai habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Cuál es el nombre que pondremos sobre los hijos de Israel? Dígalo conmigo, Yod Hei Bad Hei. Yod Hei Bad Hei, un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, un nombre que nunca jamás podrá ser borrado. Es más, aún el pueblo judío ortodoxo ni siquiera se atreve a pronunciarlo. Por eso cuando nosotros cantamos el Shema, me lo han preguntado, ¿ustedes por qué se colocan la mano en la frente cuando miran hacia Jerusalén al este y se colocan la mano en la frente? ¿Es un acto religioso? ¿Qué significa eso? Pues lo que realmente significa es honra y respeto para el nombre de Adonai. Es decir, que el nombre de Adonai, que es el nombre sobre todo nombre, un nombre que realmente, y repito, el pueblo judío ni siquiera se atreve a pronunciar, porque es que para nosotros, la comunidad latina, digámoslo de esta manera, para nosotros es tan fácil decir Dios. ¿Y cuál Dios? Pero entendemos, digamos, desde el punto de vista, Dios te bendiga. El pueblo judío tiene tanta honra y respeto por el nombre de Adonai que ni siquiera se atreven a pronunciar Yod Hei Bad Hei. Por eso preferiblemente dicen Hashem, Boreolam, Adonai, pero a lo sumo Hashem tal vez es lo más cercano. Cuando nos dirigimos a Israel y colocamos nuestra mano al frente es porque estamos aprendiendo de la Torá como el pueblo judío en su honra, en su respeto por Adonai, ellos ni aun siquiera se atreven que sus ojos se abran para ver la grandeza de nuestro Adonai. Por la honra, el respeto y el temor de nuestro eterno Adonai. Es básicamente ese hecho de honrar al Rey. Ahora, desarrollemos un poquito el tema. Usted tiene en su MSM, no sé si la pastora lo sabe, lo hace como la vez anterior, la parachá esta semana les envié esta mañana una gematría. Vamos a trabajar con esa gematría de una manera muy sencilla. En el libro de Bereshit, si usted me acompaña por un momento, libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 22. Bereshit capítulo 1, verso 22. Bereshit capítulo 1, verso 22. Vaya conmigo, por favor, léalo conmigo, léalo conmigo, léalo conmigo, por favor. Dice, es la primera vez que aparece la palabra bendición. Bendición en hebreo, berajá. Es la primera vez que aparece la palabra berajá. Y la palabra berajá la dice Adonai ¿a quién? Miren qué interesante. Dice, y Adonai
los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Vamos al verso 21 para leer el contexto. Y creó Adonai los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Oh, a los animales les bendijo, a los peces les bendijo, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Apasionante, ¿verdad? Pero inmediatamente después, vamos al verso de Bereshit, capítulo 1, verso 28, y aparece por segunda vez la palabra Berajá. Y creó Adonai al hombre a su imagen, a la imagen de Adonai lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo, bendito sean, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces, en la segunda bendición, es la bendición para el varón y la varona, y en esa bendición de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra, de tener autoridad, sojuzgarla, de señorearla, la mayordomía, lo máximo que podía haber sobre la creación es el hombre. ¿Por qué menciono estos dos textos? Repito, porque es la primera vez que nos aparece la palabra Berajá, pero más que la primera vez que aparece Berajá, es entender que cuando Hashem bendice, por favor escríbalo en el chat, yo quiero mi bendición y Adonai me bendice con doble porción de bendición. Porque tenemos que entender, mis amados hermanos, ¿qué es bendición? Pastor, bendígame. Lo bendigo, hermano. ¿Tú recuerdas, pastora, que nosotros viajamos hasta Boston hace unos 20 y tantos años? En busca de un pastor, nuestro primer pastor en Colombia. Salimos de aquella casa sin la bendición del pastor y supimos que estaba él en Boston en una conferencia y dimos un viaje extremadamente extenso desde nuestra ciudad hasta allí, más o menos creo que 24 horas, algo así fueron de manejo, ¿verdad? En un vehículo en muy mala condición. Sí, como 60 horas, sin ventanas, con malas llantas, mal motor, etcétera, etcétera. Una experiencia increíble. Nuestro primer RV, además, que viajamos toda la familia. Allí dormíamos. Pero, al llegar a este sitio y cruzarnos en el camino con el pastor, él se sorprendió y nos preguntó, ¿y ustedes qué hacen aquí? Amado pastor, hemos venido porque queremos que usted nos bendiga. Él se quedó mirándonos y creo que no nos entendía. Dijo, que yo los bendiga. Pastor, por favor, hemos venido para que usted nos bendiga. Así es que él nos miró sin entender qué estábamos haciendo y nos dijo, los bendigo. Y tengo que irme porque estoy muy ocupado. Y los bendigo. Yo recuerdo que aquel día dije, wow, qué viaje tan extenso, qué situación tan difícil. Yo esperaba del pastor una palabra de bendición, tal vez un abrazo y que me dijera, te bendigo en tu entrar, en tu salir, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será tu alacena, bendito serán tus hijos. Yo esperaba eso. Simplemente me dijo, los bendigo. Un mes después, estábamos aquí en la ciudad de Charlotte, en un lugar, en un parking, y repentinamente yo veo a una persona que se queda observando nuestro vehículo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al mirar por el espejo retrovisor me doy cuenta que era justamente nuestro amado pastor. Estaba leyendo el nombre de la congregación en el sign del vehículo. Me bajé inmediatamente, lo saludé, lo abracé. Fue un encuentro tan extraordinariamente especial. Él, su esposa, nosotros, las dos familias nos reunimos allí en aquel parqueadero, nos abrazamos y en ese momento él dijo, ¿qué tal si nos postramos de rodillas? Esto no es un encuentro casual, aquí hay algo especial. Y empezamos a orar y en este abrazo el pastor nos decía, les amo, hermanos, la verdad es que estoy impresionado de encontrarlos aquí en esta nación, en este país tan grande y justo nos vamos a encontrar en este parque. Es impresionante, los bendigo con todo mi corazón, los bendigo en su ministerio, los bendigo.
Entonces, cuando tú pides una bendición, ¿qué es una bendición? Y aquí hay respuestas maravillosas. Tiene usted en pantalla la palabra verajá. La palabra verajá está compuesta por 3 letras. ¿Tienes la gráfica, pastora? Ah, ya la tienen en la pantalla. Muy bien, excelente, muchas gracias. Observen, la palabra verajá, bendición, está compuesta por 3 letras. La letra bet, cuyo valor es 2. La letra resh, cuyo valor es 200. Y la letra kaf, cuyo valor es 20. Noten que en la palabra verajá, 20, 202 nos da un total de 222. Ese 222 es muy interesante porque lo que te quiere decir la palabra verajá 222 es que cuando Adonai bendice, cuando Él quiere bendecirte, vas a recibir tu bendición siempre en una doble porción. Cuando Adonai te bendice, te bendecirá más de lo que tú esperas ser bendecido. Amén. Cuando tú recibes esa bendición, será una bendición siempre mucho más allá de cuanto tú pediste. Tú pediste por un carrito. Señor, bendíceme con un carrito. Y eventualmente, si al Eterno le place bendecirte, te entrega un auto que tal vez nunca esperabas tener. Y lo puedo decir por testimonio, la manera como el Eterno nos ha sorprendido y nos ha bendecido tantas veces de maneras tan extraordinarias, mucho más allá de lo que alguna vez siquiera nosotros podíamos esperar. Pero por favor, no basta con decir, pastor, Adonai, bendígame. Y te pido esto, porque no se trata de eso. No es que el Eterno me bendiga con cada capricho que tenga en mi corazón. No es eso. Para ser bendecidos, dígalo conmigo, necesitamos oír la voz del Eterno y obedecer la voz del Eterno. Haremos y obedeceremos. Cuando yo estoy comprometido en el ministerio para servirle, para honrarle, para agradarle, para obedecerle, entonces yo sé que las bendiciones de Adonai vendrán sobre mi vida. Y cuando yo, allí está la segunda palabra, aní, cuando yo me dispongo a recibir la bendición porque soy obediente a la voz de Adonai, entonces la palabra aní está compuesta por 3 letras. Veamos la gráfica para completar la segunda parte de esta gematría tan bonita, muy sencilla pero muy ilustrativa. Observen, cuando yo quiero bendición, cuando yo quiero verajá, cuando yo quiero que mi pastor, mi pastora, mis hermanos en la congregación me bendigan, mi casa, mis hijos, mi hogar, mi auto, mi economía, mi salud, entonces yo debo cumplir con 3 requisitos. Aleph, Nun, Yod. Aleph vale 1, Nun vale 50 y Yod vale 10. ¿Qué significa cada uno de estos? La letra Aleph significa enseñar. ¿Qué significa enseñar? Cuando yo estoy creciendo en el estudio de Parashat, en el estudio devocional, en el estudio de Parashat en familia, en el estudio de los se me escapó mami, los estudios de fin de semana, los módulos, Dios, por favor, qué pena, gracias, discúlpeme. Cuando yo estoy en los módulos y estoy en el módulo 1, módulo 2, módulo 3 y voy caminando con los módulos, pastor, envíeme el módulo siguiente, pastor, estoy terminando el módulo, amén. Eso significa que me estoy preparando no por tener un conocimiento o por tener una certificación, me estoy preparando porque estoy creciendo en mi nivel para ir a enseñar a aquellos que hoy están en el anhelo y en la pasión de entrar en conocer la Torá. Ustedes no imaginan cuánta gente hoy, sin que nadie les haya predicado de Torá, anhelan y están buscando a alguien que les diga qué es un Shabbat, que les diga qué es una palabra, qué es una verajá. Y tú te estás preparando para cumplir esa función. Dígalo, número 1, enseñar. Número 2, tengo que hablar la palabra. Cuando yo me reúno con gentes en mi trabajo, en mi oficina, en mi universidad, en mi escuela, en mi comunidad, yo tengo un tema que tratar. Y el tema que tengo que tratar es ¿cuál? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Hablar de la palabra. Hermano, estamos celebrando el tiempo de Shavuot. Hermano, estamos celebrando las 7 celebraciones de Levítico 23. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Cómo funciona? Esto funciona así, hermano. Lo que nosotros
nosotros celebramos, es lo que la palabra nos... Y cuando tú compartes la palabra y hablas de la palabra, entonces estás recibiendo bendición. Y finalmente con la letra Yod lo que dice es que debe ser un hombre de pensamiento puro. Pensar con pureza, porque la parashá nos habla de pureza y de impureza. Tenemos que pensar con una mente limpia, para hablar con una voz limpia, para enseñar con una enseñanza limpia. Y cuando yo sé que 50 más 10 más 1 me da un total de 61, y en la gematría pequeña 6 más 1, 7, y el 7 me habla de la plenitud de mi vida, entonces yo sé, mi amado hermano, que soy un hombre bendecido, grandemente bendecido. ¿Por qué? Porque el Eterno me bendice con doble bendición celestial, porque Él sabe que yo tengo un pensamiento conforme al pensamiento de Adonai, porque Él sabe que yo hablo conforme Adonai habla, y porque Él sabe que yo enseño conforme Él me ha pedido que yo enseñe su Kadosh Torah. Ahora, que el Hashem te bendiga y te guarde. Aquí la palabra te guarde lo que significa es que te cuide. Que Hashem te bendiga, Él me bendice. La intención de Hashem siempre será bendecirme, pero también necesitamos que nos guarde. ¿Y qué significa que nos guarde? Que cuando yo soy un bendecido, Dios me guarde de incurrir en actividades que no son propias de mi bendición. Por lo tanto, cuando tú eres bendecido en tu trabajo, en tu economía, en todo cuanto haces, entonces nunca olvides de dónde Dios te sacó, y así como el Eterno te bendice, bendice a aquel que también lo necesita. Porque es necesario que tú aprendas a recibir la bendición, como también es importante que aprendas a mantener tu bendición. Hay gente que recibe una bendición económica, por ejemplo, y van y la malgastan en cualquier cosa totalmente sin sentido. Por lo tanto, fueron bendecidos, pero desperdiciaron la bendición sin ninguna necesidad. Hoy estamos viviendo momentos críticos. La economía está muy difícil en este país. En los Estados Unidos el gobierno envía un cheque a cierto número de personas que reciben el cheque y amén, recibí la bendición, y reciben la bendición que tal vez sea para suplir la renta, tal vez sea para suplir una situación de necesidad, y la persona va y toma ese dinero y lo malgasta en la cosa más insignificante de la vida. Así es, ¿de qué te sirvió que hayas podido recibir esa bendición? Que Hashem te ilumine. ¿Y Hashem te ilumina cuándo? Y Hashem me ilumina cuando me saca de la oscuridad. Cuando yo sé que estoy caminando por un camino inadecuado, Él me ilumina para que yo pueda ser luz. Or, dígalo conmigo, yo soy or. Yo soy luz en medio de toda oscuridad. Y que su rostro se agracie, es decir, que la gracia del Eterno sea para conmigo. Yo veo a estas preciosas niñas de la congregación llevando el conteo del Homer, y le digo a mi esposa: qué niñas para tener tanta gracia. Tanta gracia es el favor de Dios sobre sus vidas. Amén. Y que continúen siendo bendecidas y guardadas por el Eterno hasta que sean mujeres adultas y continúe su bendición más adelante. Que el Eterno nos bendiga en casa, en la salud, en sabiduría, en bondad, en integridad, en nuestro alimento, en todo cuanto necesitamos. Que Hashem se torne hacia mí, y esta palabra se torne significa que Él siempre me proteja en mi entrar, en mi salir, donde quiera que yo me encuentre. Siempre el Eterno nos esté guardando de toda circunstancia de oprobio, de adversidad que podamos estar pasando. Atención, cierro con esta frase. Si puede escribirla en sus notas, escríbala, porque le va a dejar un mensaje extremadamente importante para el Parashá Nash. No alcanzamos a avanzar mucho realmente, pero amén. En la vida del hombre hoy, el derecho humano, el derecho legal o el derecho penal, mejor digámoslo de esta manera, nos enseña que un hombre es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Un hombre es culpable hasta que se le demuestre su inocencia. Es decir, antes de que seamos probados inocentes, ya fuimos declarados culpables. Pero en la autoridad del Eterno, en la Torá, en las leyes de Torá, en las leyes toraicas mejor,
un hombre es siempre inocente hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Lo captaste, Pastora Pili? En el mundo, un hombre siempre será culpable. Alguien levanta una difamación, una calumnia sobre un hombre, una persona, un hombre, una mujer. Inmediatamente todos lo verán y lo acusarán con sus ojos y con sus comentarios y siempre lo considerarán culpable, 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 culpable. No hay peor ejército y juez que el hombre. Pero en la Kadosh Torah, un hombre siempre será inocente delante de Adonai, que nos mira con su bondad y su misericordia hasta tanto se nos demuestre todo lo contrario. Así es que esta ley Naso, la ley de los celos, la ley Sotá, todos estos conceptos, la palabra las dejó escritas para establecer que las leyes divinas, que la ley del Eterno para con nosotros siempre será una ley de bondad y de misericordia, de amor, porque el Eterno, en la verajá que Él tiene para con nosotros, Él quiere que en todo seamos bendecidos, bendecidos grandemente, bendecidos en todo cuanto hagamos. Hermanos, y voy a compartirlo como testimonio en un minuto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Elohim, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo aquí en la Torá, 613 misbot, también Adonai, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Déjate alcanzar, por favor. Hay gente que pide bendición y corren para que la bendición no les llegue. Escapan a la bendición. No te preocupes por las cosas, ocúpate de recibir bendición. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai, tu Elohim. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas. Y en 10 ocasiones aquí la palabra nos dice bendición, bendición, verajá, 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 verajá. Si oyes atentamente la voz de Adonai. ¿Qué nos queda por hacer? Obedecer, haremos y obedeceremos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta semana, día martes, miércoles, la semana haciendo el cierre del conteo de Omer, yo comentaba con los hermanos de la congregación, los líderes, en el tema de la página web, cómo podemos incluir un glosario. Glosarios son términos hebreos que comúnmente usamos y que la gente al escucharnos no los entiende. Como decimos Ruach HaKodesh, por ejemplo, Shalom, cosas que repetimos y a veces la gente no entiende, dice, no entiendo lo que están pronunciando. Yo procuro cuando doy una palabra inmediatamente dar su definición. La hermana Carlita tomó su Biblia en casa y me dijo, pastor, en este libro hay un glosario muy grande, aquí hay un inventario muy grande de palabras del glosario hebreo al español. Podríamos incorporar este glosario en nuestra página web de tal manera que los hermanos cuando escuchen un mensaje y tienen alguna inquietud lo puedan consultar. Yo le dije, hermana Carlita, esa Biblia, quiero ese libro para mí. Ella con su corazón me dijo inmediatamente, pastor, el sábado lo envío. Dije, no, hermana Carlita, no te preocupes, yo voy a conseguirlo. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, en una oración muy sencilla, porque hermanos, a veces hacemos oraciones muy profundas. Amén. Yo hago oraciones tal vez muy sencillas. Muy temprano en la mañana, preparando mi café, hablé con el Eterno, preparando mi café, y le dije, Eterno, bendíceme con una provisión para poder comprar ese Tanakh en hebreo español que tanto quiero. Fue todo lo que le dije, tomándome un cafecito. Al día siguiente, sobre las 11 de la mañana, vino una persona, un hermano a la congregación, de la congregación a nuestra casa. Y ¿cuál es mi sorpresa? Después de que conversamos un rato, que al momento de despedirse me dice, pastor, siento en mi corazón dejarle esta ofrenda. Yo lo miré a sus ojos, porque no por la ofrenda en cuanto a lo económico, sino porque le dije, tal vez tú no alcanzas a comprender lo que está pasando en este momento.
Ayer hice en la mañana una petición a mi amado Eterno. Y hoy ya inmediatamente el Eterno me contestó. Y le dije, así como me estás entregando la ofrenda, inmediatamente Él se despidió. Fui al internet, le dije a mi esposa, mami, tengo esta provisión, pídeme los libros. Y justamente hoy, en la mañana, llegó mi colección de los libros, los 4 tomos que tanto había esperado y que hoy los puedo tener aquí presentes para compartirlos con ustedes. Los 4 libros hebreo-español de todo el Tanaj. ¿Por qué quise compartirlo y cerrar este momento con este testimonio? Porque verajá significa 222, doble porción de bendición. Si oyeres atentamente la voz de Adonai y haces conforme a lo que Él te ha dicho, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y de día y de noche meditarás en esta palabra, y a donde quiera que vayas yo estaré contigo, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y todo cuanto tú empieces prosperará. Y no solamente es la prosperidad económica, hermanos, no es el dinero. Dijo la pastora Pili, cuando uno se hace viejo, las cosas cambian. Hoy tengo una pasión por leer como nunca antes lo tenía. Así es que en buen momento el Eterno me dio la verajá de poder tener estos textos para prepararnos mejor y poder compartir con ustedes cada vez la mejor posibilidad del estudio de la Kadosh Torah. Así es que muchísimas gracias, mis hermanos. Espero que este parachanazo haya sido de bendición en sus vidas y estamos entonces agradecidos con el Eterno porque Él nos guarda en medio de tanta adversidad, bendice nuestras vidas. Padre Eterno, te doy gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos has concedido de reunirnos en este tiempo maravilloso de Shabbat. Que Shabbat sea nuestro punto de encuentro más importante de toda la semana. Padre, yo sé que tú me bendices y bendices a cada hermano. Y cuando hacemos de Shabbat nuestra prioridad más importante para contigo, esta cita divina es una muestra de que mi corazón, como dice el Shema, te amará con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Te amo, eterno Padre. Y te pido en esta tarde que seas tú enviando esa verajá con doble porción de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada joven, en medio de cualquiera que sea la adversidad que alguien pueda estar pasando hoy, en el trabajo, en la salud, en sus hijos, en su matrimonio, en la parte laboral, en medio de todas estas circunstancias que están aquejando el mundo entero. Nosotros, tus hijos, estamos guardados y protegidos por tu verajá. Amén, amén y amén.